Temor a la vejez. En conjunto, este miedo proviene de dos fuentes. En primer lugar, del pensamiento de que la vejez puede traer consigo la pobreza. En segundo término, siendo esta la fuente más común, a partir de enseñanzas falsas y crueles del pasado que se han mezclado demasiado bien con fuego y azufre, y otras ideas diseñadas con gran astucia para esclavizar al hombre a través del temor. En el caso del temor básico a la vejez, el hombre tiene dos razones muy sanas para su aprehensión. Una surge de la desconfianza hacia sus semejantes, que pueden arrebatarle todos sus bienes materiales. La otra surge de las terribles imágenes que hay en su mente acerca del más allá. La posibilidad de la mala salud, que se incrementa a medida que se envejece, contribuye también a este temor tan común a la vejez. El erotismo también entra a formar parte del temor a la vejez, ya que a ningún hombre le agrada la idea de ver disminuida su atractivo sexual. La causa más común de temor a la vejez va asociada con la posibilidad de la pobreza. Asilo no es una palabra muy agradable. Produce un escalofrío en la mente de toda persona que afronta la eventualidad de tener que pasar los últimos años de su vida en una casa de beneficencia. Otra causa que contribuye al temor a la vejez es la posibilidad de perder la libertad y la independencia, ya que la vejez puede traer consigo la pérdida de la libertad, tanto física como económica. Síntomas del temor a la vejez. Los síntomas más comunes de este temor son la tendencia a reducir la actividad y a desarrollar un complejo de inferioridad en la edad de la madurez mental hacia los 40 años, con la falsa creencia de que uno se descuida a causa de la edad. La verdad es que los años más útiles del hombre, tanto mental como físico, son los comprendidos entre los 40 y los 60. El hábito de hablar de uno mismo como pidiendo perdón por ser viejo, solo porque se han alcanzado los 40 o 50 años, en lugar de darle la vuelta a esa regla y expresar gratitud por haber alcanzado la edad de la sabiduría y la comprensión. La costumbre de aniquilar la iniciativa, la imaginación y la confianza en sí mismo, al creer falsamente que se es demasiado viejo para ejercer esas cualidades. La tendencia de la persona de 40 años, que se viste con el propósito de intentar aparecer más joven, y que actúa con las formas afectadas de los jóvenes, inspirando con ello el ridículo, tanto en los amigos como en personas extrañas. El temor a la muerte. Para algunos, este es el más cruel de todos los temores básicos. La razón resulta evidente. En la mayoría de los casos, es posible achacar al fanatismo religioso los terribles dolores de miedo asociados con el pensamiento de la muerte. Los llamados paganos temen menos a la muerte que los más civilizados. El hombre se ha planteado durante miles de años las mismas preguntas que todavía no ha podido contestar acerca del ¿de dónde? Y ¿hacia dónde? ¿De dónde procedo? ¿Y hacia dónde me dirijo? Durante los períodos más oscuros del pasado, los más astutos y los más fuertes no fueron precisamente lentos a la hora de ofrecer respuesta a estas preguntas, a cambio de un pago. Sea testigo ahora de la principal fuente de origen del miedo a la muerte. Acude a mi tienda, abraza mi fe, acepta mis dogmas, y te daré el pasaje que te admitirá en el cielo cuando mueras, grita un líder sectario. Permanece fuera de mi tienda, y puede que el diablo se apodere de ti, y te queme por toda la eternidad. La eternidad es mucho tiempo. El fuego es algo terrible. El pensamiento del castigo eterno
destruye el interés por la vida y hace inaccesible la felicidad. Durante mi investigación, revisé un libro titulado Un catálogo de los dioses, en donde se nombraron 30.000 dioses que el hombre ha idolatrado. Piense en esto. 30.000 de ellos, representados por todo, desde cangrejo de río hasta un hombre. Es un poco milagroso que los hombres han sido asustados hasta llegar a la muerte. Aunque el líder religioso no sea capaz de proporcionar un pase directo al cielo, ni la falta de él permita al desgraciado descender al infierno, la posibilidad de esto último parece tan terrible que el simple pensamiento se apodera de la imaginación de una forma tan realista que paraliza el razonamiento e instala el temor a la muerte en nuestra mente. En realidad, ningún hombre sabe y ningún hombre ha sabido cómo es el cielo o el infierno, ni tampoco hay hombre que sepa si alguno de esos lugares realmente existe. Esta verdadera falta de conocimiento positivo abre la puerta de la mente humana al embaucador para que ingrese y maneje esa mente con su soporte de juego de manos y diversas marcas de fraude y embustes piadosos. El temor a la muerte no es actualmente tan común como lo fue en la época en que no existían grandes universidades. Los hombres de ciencia han derramado el foco de la verdad sobre el mundo, y esa verdad está liberando rápidamente a los hombres de este terrible temor a la muerte. Aquellos que estudian en las universidades no se dejan impresionar tan fácilmente por el fuego y el azufre. Con la ayuda de la biología, la astronomía, la geología y otras ciencias afines, se han ido disgregando los miedos que se apoderaron de las mentes de los hombres en otras épocas más oscuras. Los asilos para locos están llenos de hombres y mujeres que se han llegado a esos estados producto del miedo a la muerte. Este temor es inútil. La muerte vendrá, sin importar qué piense cualquier persona de ella. Acéptela como una necesidad y saque el pensamiento de su mente. Debe ser una necesidad, o no vendría del todo. Tal vez no sea tan malo como se piensa. El mundo entero está compuesto solo de dos cosas: energía y materia. En la física elemental aprendemos que ni una ni la otra, las únicas dos realidades conocidas por el hombre, pueden ser creadas ni destruidas. Tanto la materia como la energía pueden ser transformadas, pero ninguna de ellas eliminada. Si la vida es alguna cosa, es energía. Si es imposible destruir la energía y la materia, resulta lógico que tampoco se puede destruir la vida. Esta, como cualquier otra forma de energía, puede pasar por distintos procesos de transición o de cambio, pero nunca se puede destruir. La muerte no es más que una fase. Si la muerte no es simple cambio o una transición, en tal caso nada existe después de ella, excepto un largo y eterno sueño pacífico. Y el sueño no es algo a lo que haya que temer. Así pues, usted puede eliminar para siempre el temor a la muerte. Síntomas del temor a la muerte. Los síntomas generales de este temor son: la costumbre de pensar en la muerte, antes que en obtener lo máximo en la vida. Ello se debe en general a la falta de propósito o a la falta de una ocupación adecuada. Este temor predomina más entre las personas de edad avanzada, pero a veces las personas más jóvenes son las víctimas de lo mismo. El mayor de todos los remedios contra el temor a la muerte
es el ardiente deseo de alcanzar logros, apoyado por la realización de un servicio útil al prójimo. Una persona ocupada, en muy raras ocasiones dispone de tiempo para pensar en la muerte. La vida le parece demasiado excitante como para andar preocupándose por la muerte. A veces, el temor a la muerte se halla estrechamente ligado con el temor a la pobreza. Cuando se piensa que la propia muerte puede dejar a los seres queridos en la miseria. En otros casos, el temor a la muerte está causado por la enfermedad y por el consiguiente desmoronamiento de la resistencia física. Las causas más comunes del temor a la muerte son enfermedad, pobreza, falta de ocupación apropiada, desilusión amorosa, demencia, fanatismo religioso. La preocupación. La preocupación es un estado mental basado en el temor. Funciona con lentitud, pero es constante, insidiosa y sutil. Paso a paso se abre camino hasta que paraliza la propia facultad de razonamiento. Destruye la autoconfianza en sí mismo y la iniciativa. La preocupación es una forma de temor sostenido, causado por la indecisión. Entonces, hablamos de un estado que es posible controlar. Una mente desequilibrada es impotente. La indecisión hace que la mente sea desequilibrada. A la mayoría de las personas les falta fuerza de voluntad para tomar decisiones con diligencia y para mantenerlas con determinación una vez las han tomado, incluso durante condiciones de negocios normales. Durante tiempos de desórdenes económicos, tales como los que el mundo recientemente ha experimentado, el individuo está incapacitado no solo por su inherente naturaleza para ser lento, para llegar a tomar decisiones, pero sí está influenciado por la decisión de otros que han creado un estado de indecisión masiva. Durante la depresión, todo el ambiente en todo el mundo estaba lleno de miedos y preocupaciones. Los dos gérmenes de enfermedad mental que empezaron a esparcirse después del frenesí de Wall Street en 1929. Solo existe un remedio conocido para estos gérmenes. Es el hábito de decisión inmediata y firme. Además, es un antídoto que cada individuo debe aplicar. No nos preocupamos por las condiciones cuando hemos tomado una decisión para seguir una determinada línea de acción. En cierta ocasión, entrevisté a un hombre que iba a ser electrocutado 2 horas después. El condenado era el más tranquilo de las 8 personas que estaban con él en la celda de la muerte. Su tranquilidad me indujo a preguntarle cómo se sentía al saber que iba a pasar la eternidad en tan breve espacio de tiempo. Me dirigió una sonrisa de confianza y contestó: «Me siento muy bien. Solo tienes que pensar, hermano, que todos mis problemas habrán finalizado dentro de poco. Durante toda mi vida, solo he tenido problemas. Siempre me ha resultado muy difícil conseguir alimento y ropa. Dentro de poco, ya no necesitaré nada de eso. Me he sentido muy bien desde que supe con seguridad que iba a morir. Entonces, me preparé mentalmente para aceptar mi destino con buen espíritu». Mientras hablaba, devoraba una cena de unas proporciones suficientes para 3 personas, comiendo cada bocado de alimento que se le traía y, al parecer, disfrutándolo tanto como si no le esperara ningún desastre. La decisión daba una resignación a ese hombre ante su destino. La decisión también puede prevenir la aceptación de circunstancias no deseadas. A través de la indecisión, los 6 temores básicos se transforman en un estado de preocupación. Suprima para siempre el temor a la muerte, tomando la decisión de aceptarla como un acontecimiento inevitable.
Elimine el temor a la pobreza, adoptando la decisión de conseguir todas aquellas riquezas que pueda acumular sin preocupación. Aplaste el cuello del temor a la crítica, decidiendo no preocuparse por lo que la gente piense, haga o diga. Elimine el temor a la vejez, tomando la decisión de aceptarla, no como un obstáculo, sino como una gran bendición que lleva consigo la sabiduría, el autocontrol y la comprensión que no se conocen en la juventud. Libérese del temor a la enfermedad, adoptando la decisión de olvidarse de los síntomas. Domine el temor a la pérdida del amor, decidiendo salir adelante sin amor, si eso llegara a ser necesario. Mate la costumbre de la preocupación, en todas sus formas, tomando la decisión general de que no hay nada en esta vida que valga la pena la preocupación. Con esta decisión alcanzará serenidad, paz mental y claridad de pensamiento, todo lo cual le llevará a la felicidad. Un hombre cuya mente está llena de temor no solo destruye sus propias posibilidades de acción inteligente, sino que transmite estas vibraciones destructivas a las mentes de todos aquellos que entran en contacto con él. Y con eso también destruye sus posibilidades. Incluso un perro o un caballo sabe cuándo le falta valor a su amo. Incluso un perro o un caballo percibirá las vibraciones de temor que su amo emite y se comportará conforme a ellas. Mucho más abajo en la línea de inteligencia del reino animal, uno se encuentra con esa misma capacidad para captar las vibraciones del temor. Una abeja melífera siente inmediatamente el miedo en la mente de una persona, por razones desconocidas. Una abeja picará a la persona cuya mente está liberando vibraciones de miedo, mucho más fácilmente que molestará a la persona cuya mente no registra temor. El desastre del pensamiento negativo. Las vibraciones del temor se transmiten de una mente a otra con la misma rapidez y seguridad con que el sonido de la voz humana pasa de la emisora de radio al receptor. La telepatía mental es una realidad. Los pensamientos van de una mente a otra en forma voluntaria, sea que este hecho sea reconocido por la persona que libera estos pensamientos o por las personas que los captan. La persona que expresa los pensamientos negativos o los destructivos mediante las palabras puede estar casi segura de experimentar las consecuencias de esas mismas palabras en forma de retrocesos destructivos. La emisión de impulsos de pensamiento destructivo también produce por sí sola, sin ayuda de las palabras, un retroceso que se pone de manifiesto en muchas formas. En primer lugar, y quizás esto sea lo más importante a recordar, la persona que emite pensamientos de naturaleza destructiva tiene que sufrir un grave daño producto del desmoronamiento de la facultad de la imaginación creativa. En segundo término, la presencia de cualquier emoción destructiva en la mente desarrolla una personalidad negativa que repele a los demás y que, a menudo, los convierte en enemigos. La tercera fuente de daño para la persona que tiene pensamientos negativos o que los emite radica en el hecho significativo de que esos impulsos de pensamiento no solo son nocivos para los otros, sino que impregnan el subconsciente de la misma persona que los emite y terminan por llegar a formar parte de su propia personalidad. Uno nunca ha terminado con un pensamiento solamente por el hecho de liberarlo. Cuando un pensamiento es liberado, se difumina en todas las direcciones, a través del medio del éter, pero también se planta permanentemente en la mente subconsciente de la persona que lo libera. Su empresa en la vida es, presumiblemente, alcanzar el éxito.
Para conseguirlo, debe encontrar la paz mental, obtener los materiales necesarios para la vida y, por encima de todo, alcanzar la felicidad. Todas estas evidencias de éxito empiezan en forma de impulsos de pensamiento. Usted puede controlar su propia mente. Dispone usted del poder para alimentarla con aquellos impulsos de pensamiento que prefiera. Con este privilegio, también va la responsabilidad de utilizarlos de forma constructiva. Usted es el dueño de su propio destino terrenal, de la misma forma que tiene el poder para controlar sus propios pensamientos. Usted es capaz de influir, dirigir y controlar su propio destino, haciendo que su vida sea aquello que usted quiere. O bien, puede descuidar el ejercicio de ese privilegio que es exclusivamente suyo, para que su vida se encuentre sometida y, por lo tanto, a merced de las circunstancias que le arrojarán de un lado a otro, como si fuera una tabla en el océano. El taller del diablo. El séptimo demonio básico. Además de los 6 temores básicos, hay otro mal del que la gente suele sufrir. Constituye un terreno abandonado en el que las semillas del fracaso crecen con abundancia. Es algo tan sutil que, con frecuencia, ni siquiera se detecta su presencia. Esta aflicción no puede categorizarse como un temor. Es algo que se encuentra enraizado más profundamente y que, a menudo, resulta más funesto que los 6 temores básicos. A falta de un nombre mejor, denominemos a este mal susceptibilidad a las influencias negativas. Los hombres que acumulan grandes riquezas se protegen siempre contra él. Aquel que se ve afectado por la pobreza nunca lo hace. Los que tienen éxito en cualquier actividad han de preparar sus mentes para resistirse a este mal. Si usted está leyendo esta filosofía con el propósito de acumular dinero, debe examinarse a sí mismo con mucho cuidado para determinar si es susceptible a las influencias negativas. Si descuida este análisis, habrá renunciado a su derecho de alcanzar el objeto de sus sueños. Haga que su autoanálisis sea investigativo. Después de haber leído las preguntas preparadas para llevarlo a cabo, aténgase un estricto recuento de sus respuestas. Ponga manos a la obra con toda la atención posible, como si emprendiera la búsqueda de cualquier otro enemigo del que supiera que está esperándole para tenderle una emboscada. Y enfréntese a sus propias faltas, tal y como haría con un enemigo más tangible. Puede protegerse con facilidad contra los salteadores de caminos, ya que la ley ofrece cooperación organizada en su beneficio. Pero tenga en consideración que este séptimo mal básico es mucho más difícil de dominar, porque suele golpear cuando usted no es consciente de su presencia, tanto si usted duerme como si está en vigilia. Además, su arma es intangible, pues consiste simplemente en un estado mental. Este mal también resulta peligroso debido a que golpea de muchas formas distintas, tantas como experiencias humanas existen. En ocasiones, entra en la mente a través de palabras bien intencionadas, pronunciadas por un pariente cercano. Otras veces, le perturba a uno desde dentro, por medio de la propia actitud mental. Siempre es tan mortal como un veneno, aun cuando no mate con la misma rapidez. ¿Cómo protegerse de las influencias negativas? Para protegerse contra las influencias negativas, tanto si son de su propia producción como si son fruto de las actividades de ciertas personas negativas que le rodean, debe reconocer que usted tiene un poder de voluntad y utilizarlo constantemente hasta que logre construir un muro de inmunidad en su propia mente
contra esas influencias negativas. Reconozca el hecho de que usted, al igual que todo ser humano, es, por naturaleza, perezoso, indiferente y susceptible a todas las sugerencias que armonicen con sus debilidades. Reconozca que usted es innatamente susceptible a todos y cada uno de los 6 temores básicos, e instituya en su actitud hábitos que le permitan contrarrestar todos esos temores. Acepte que las influencias negativas actúan a menudo sobre usted a través de su propia mente subconsciente y que, por lo tanto, resultan difíciles de detectar, por lo que debe mantener la mente cerrada contra todas aquellas personas que lo depriman o lo desanimen de alguna forma. Limpie su armario de fármacos. Arroje todos los frascos con pastillas. Y deje de ser indulgente con los resfriados, los dolores y las enfermedades imaginarias. Busque deliberadamente la compañía de personas que influyan para que piense y actúe por sí mismo. No espere problemas, ya que estos tienden a no desilusionarle. Sin duda, la debilidad más común de todos los seres humanos es la costumbre de abrir sus mentes a la influencia negativa de otras personas. Esta debilidad es tanto más dañina en cuanto que la mayoría de la gente no se da cuenta de que han sido maldecidos con ella. Y muchos de aquellos que la reconocen descuidan el mal o se niegan a corregirlo hasta que se convierte en una parte incontrolable de sus vidas diarias. Para ayudar a quienes desean verse a sí mismos tal y como son en realidad, se ha preparado la siguiente lista de preguntas. Léalas y exprese sus respuestas en voz alta, de tal modo que pueda oír su propia voz. Eso le facilitará el ser honesto consigo mismo. Cuestionario de autoanálisis. ¿Suele quejarse de sentirse mal? En tal caso, ¿cuál es la causa? ¿Encuentra defectos en las otras personas a la menor provocación? ¿Comete frecuentemente errores en su trabajo? De ser así, ¿por qué? ¿Se muestra sarcástico y ofensivo en su conversación? ¿Evita deliberadamente la asociación con cualquier persona? Si lo hace, ¿cuál es la causa? ¿Sufre con frecuencia de indigestión? En tal caso, ¿cuál es la causa? ¿Le parece que su vida es inútil y que no tiene esperanza de futuro? ¿Le gusta el trabajo que hace? Si no es así, ¿por qué? ¿Suele compadecerse de sí mismo? En tal caso, ¿por qué? ¿Envidia a aquellos que sobresalen por encima de usted? ¿A qué dedica la mayor parte de su tiempo? ¿A pensar en el éxito o a pensar en el fracaso? A medida que los años transcurren, ¿aumenta la confianza en sí mismo o la pierde? ¿Aprende algo valioso de los errores que comete? ¿Permite que algún pariente o conocido le preocupe? En tal caso, ¿por qué? Se encuentra en ocasiones en las nubes y en otras ocasiones en las profundidades del abatimiento. ¿Quién tiene la influencia más inspiradora sobre usted? ¿Cuál es la causa? ¿Tolera las influencias negativas o descorazonadoras que podría evitar? ¿Es descuidado con su aspecto personal? En tal caso, ¿cuándo y por qué? ¿Ha aprendido a ahogar sus problemas, estando demasiado ocupado como para que éstos le perturben? ¿Se consideraría a sí mismo un débil, falto de voluntad, si permitiera que los demás pensasen por usted? Descuida la limpieza interna de sí mismo, hasta que la autointoxicación le convierte en una persona de mal carácter o irritable.
¿Cuántas perturbaciones previsibles le molestan? ¿Y por qué las tolera? Recurre al alcohol, a los fármacos o a los cigarrillos para tranquilizar sus nervios. En tal caso, ¿por qué no intenta utilizar la fuerza de voluntad en su lugar? ¿Hay alguien que le fastidie? En tal caso, ¿por qué razón? Tiene un gran propósito definido. ¿Cuál es? ¿Y qué planes tiene para alcanzarlo? ¿Sufre usted alguno de los 6 temores básicos? En tal caso, ¿cuál o cuáles? ¿Cuenta con un método para blindarse contra la influencia negativa de los demás? ¿Hace uso deliberado de la autosugestión para conseguir que su mente esté positiva? ¿Qué es lo que valora más? ¿Sus posesiones materiales o el privilegio de controlar sus propios pensamientos? ¿Se ve influido con facilidad por los demás, aún en contra de su propio juicio? ¿Ha añadido el día de hoy algo de valor a su reserva de conocimientos o a su estado mental? ¿Afronta directamente las circunstancias que le hacen desgraciado o evita la responsabilidad? ¿Analiza todos los errores y los fracasos y trata de aprovecharlos? ¿O quizás adopta la actitud del que piensa que eso no es responsabilidad propia? Puede citar 3 de sus debilidades más nocivas. ¿Qué hace para corregirlas? Anima a otras personas a que le expongan sus preocupaciones por simpatía. Durante sus experiencias diarias, elige lecciones o influencias capaces de ayudarle en su progreso personal. Por regla general, ¿tiene su presencia una influencia negativa sobre los demás? ¿Qué hábitos de las demás personas son los que más le molestan? ¿Se forma sus propias opiniones o se deja influir por los demás? ¿Ha aprendido a crear un estado mental con el que blindarse contra todas las influencias descorazonadoras? La ocupación a la que se dedica le inspira fe y esperanza. ¿Es consciente de tener fuerzas espirituales de un poder suficiente como para permitirle mantener la mente libre de toda forma de miedo? ¿Le ayuda su religión a mantener una mentalidad positiva? ¿Cree que es su misión compartir las preocupaciones de los demás? En tal caso, ¿por qué? Si usted cree que los pájaros de un mismo género vuelan juntos, ¿qué ha aprendido de sí mismo mediante el estudio de aquellos amigos a los que atrae? ¿Qué conexión, si hay alguna, ve usted entre la gente con la que se asocia más estrechamente y cualquier infelicidad que pueda experimentar? ¿Es posible que alguna persona a la que considera su mejor amigo sea, en verdad, su peor enemigo, debido a la influencia negativa que ejerce sobre la mente de usted? ¿Según qué reglas juzga quién es valioso para usted y quién es dañino? ¿Sus socios íntimos son mentalmente superiores a usted o inferiores? ¿Cuánto tiempo de cada 24 horas dedica usted a su ocupación? B. Dormir. C. Jugar y relajarse. D. Adquirir conocimientos útiles. E. Desaprovechar el tiempo. Entre sus conocidos, ¿quién de ellos A. le estimula más? B. le advierte más? C. le desanima más? D. ¿lo ayuda a usted en muchas otras formas? ¿Cuál es su mayor preocupación y por qué la tolera? Cuando otros le ofrecen un consejo no solicitado, ¿lo acepta sin cuestionarlo
o analiza sus motivaciones? ¿Qué es lo que más desea por encima de todo lo demás? ¿Tiene intención de conseguirlo? ¿Está dispuesto a subordinar el resto de sus deseos a ese? ¿Cuánto tiempo dedica al día a conseguirlo? ¿Cambia de opinión con frecuencia? En tal caso, ¿por qué? ¿Suele terminar todo lo que empieza? ¿Se siente fácilmente impresionado por los negocios o por los títulos personales, grados académicos o riqueza de otros? ¿Se siente influido fácilmente por lo que otras personas piensan o dicen de usted? ¿Valora a las personas por su estatus social o financiero? ¿Quién cree que es la persona más grande que vive en la actualidad? ¿En qué aspecto considera que esa persona es superior a usted? ¿Cuánto tiempo ha dedicado a estudiar y contestar a todas estas preguntas? Al menos se necesita un día para llevar a cabo el análisis y dar contestación a todas las preguntas de la lista. Si ha contestado a todas estas preguntas con sinceridad, sabe más acerca de sí mismo que la mayoría de las personas. Estudie las preguntas con sumo cuidado. Vuelva a revisarlas una vez a la semana durante varios meses. Y asómbrese ante la cantidad de conocimiento adicional de gran valor que habrá adquirido sobre sí mismo por el simple método de contestar con honradez a estas cuestiones. Si no se siente seguro en lo que se refiere a las respuestas a algunas preguntas, busque el consejo de quienes le conozcan bien, en especial de aquellos que no tienen motivo alguno para halagarlo, y véase a sí mismo a través de sus ojos. La experiencia le resultará enriquecedora. La única cosa sobre la que usted tiene control absoluto. Usted dispone de un control total sobre una única cosa: sus pensamientos. Se trata del hecho más significativo e inspirador de todos los conocidos por el hombre. Refleja la naturaleza divina del ser humano. Esta prerrogativa divina es el único medio de que dispone para controlar su destino. Si no logra controlar su mente, puede estar seguro de que no logrará controlar nada. Si tiene que ser descuidado en lo que se refiere a sus posesiones, deje que sea en relación con las cosas materiales. Su mente es su posesión espiritual. Protéjala y úsela con todo el cuidado al que tendría derecho la realeza divina. Para ese propósito se le dio la voluntad. Lamentablemente, no existe protección legal contra aquellos que, ya sea a propósito o por ignorancia, envenenan las mentes de los demás mediante la sugestión negativa. Esta forma de destrucción debería ser punible y con duros castigos legales, porque puede destruir, como sucede constantemente, las oportunidades de la persona para adquirir cosas materiales que están protegidas por ley. Hombres con mentes negativas trataron de convencer a Thomas A. Edison de que no podría construir una máquina que registrara y reprodujera la voz humana, porque dijeron: nunca antes nadie ha producido una máquina igual. Edison no les creyó. Sabía que la mente era capaz de producir cualquier cosa que la propia mente pudiera concebir y creer. Y ese saber fue lo que elevó al gran Edison por encima del rebaño común. Hombres con mentes negativas le dijeron a F. W. Woolworth que se arruinaría si intentaba dirigir una tienda sobre la base de ventas de artículos a 5 y 10 centavos. Woolworth se negó a creerles.
Sabía que podía hacer cualquier cosa, dentro de lo razonable, si apoyaba sus planes con la fe. Ejerció su derecho a descartar de su mente las sugerencias negativas de los demás, y acumuló una fortuna de más de $100 millones. Los hombres con mentes negativas le dijeron a George Washington que él no podía tener la esperanza de ganar contra las fuerzas ampliamente superiores de los británicos. Pero él ejerció el derecho divino de creer. Por lo tanto, este libro fue publicado bajo la protección de las estrellas y rayas. Personas de mentalidad dubitativa se burlaron cuando Henry Ford probó su primer automóvil, toscamente manufacturado, en las calles de Detroit. Algunos aseguraron que aquel artefacto jamás sería práctico. Otros dijeron que nadie pagaría un céntimo por aquel cacharro. Ford replicó: llenaré la tierra con vehículos que dependerán del motor. Y lo hizo. En beneficio de aquellos que buscan grandes riquezas, recordemos que, prácticamente, la única diferencia existente entre Henry Ford y una gran mayoría de trabajadores es la siguiente. Ford tenía una mente y la controlaba. Los demás tienen mentes que ni siquiera intentan controlar. Henry Ford ha sido reiteradamente mencionado, debido a que es un asombroso ejemplo de lo que un hombre con la mente como la suya, y una voluntad para controlarla, puede lograr. Su récord acaba con la base que desde ese tiempo era una coartada trillada. Yo nunca tuve la oportunidad. Ford nunca tuvo tampoco la oportunidad, pero él creó su oportunidad y la respaldó con perseverancia hasta que lo hizo rico. El control mental es el resultado de la autodisciplina y el hábito. O usted controla su mente, o ésta le controla a usted. No hay concesiones ni términos medios. El método más práctico de todos para controlarla propiamente es el hábito de mantenerla ocupada con un propósito claro, apoyado por un plan concreto. Estudie todo aquello que se sepa sobre cualquier hombre que haya alcanzado un éxito notable y observará que ese hombre tiene control sobre su propia mente, que ejercita ese control y que lo dirige hacia la obtención de objetivos definidos. Sin la existencia de ese control, el éxito no es posible. 55 excusas famosas del viejo sí. Las personas que no alcanzan el éxito tienen un rasgo característico común. Conocen todas las razones que explican el fracaso y disponen de lo que creen que son toda clase de justificaciones para explicar su propia falta de logros. Algunas de esas justificaciones son inteligentes, y unas pocas de ellas se hallan incluso confirmadas por los hechos. Pero no se pueden utilizar excusas para no tener dinero. El mundo que nos rodea solo quiere saber una cosa: ¿ha alcanzado usted el éxito? Un analista del carácter compiló una lista de las excusas que suelen utilizarse con mayor frecuencia. A medida que lea la lista, examínese a sí mismo con detenimiento y vea cuántas de estas excusas ha hecho suyas, si es que hay alguna. Recuerde también que la filosofía presentada en este libro hace que cada una de estas excusas haya quedado obsoleta. Si no tuviera una esposa y una familia, si tuviera suficiente tesón, si tuviera dinero, si tuviera una buena educación, si pudiera encontrar un trabajo, si gozara de buena salud, si dispusiese de tiempo, si los tiempos fueran mejores, si otras personas me entendieran, si las condiciones que me rodean fueran diferentes, si pudiera volver a vivir mi vida, si no tuviera miedo de lo que ellos dicen,
Si me hubieran ofrecido una oportunidad. Si ahora tuviera una oportunidad. Si otras personas no lo hubieran conseguido por mí. Si no ocurriera nada que me detuviera. Si fuera más joven. Si pudiera hacer lo que me antojara. Si hubiera nacido millonario. Si pudiera conocer a la gente adecuada. Si tuviera el talento que algunas personas tienen. Si me atreviera a imponerme. Si solo hubiera aprovechado las oportunidades del pasado. Si la gente no me pusiera nervioso. Si no tuviera que mantener mi hogar y cuidar de los hijos. Si pudiese ahorrar algún dinero. Si el jefe me apreciara. Si contara con alguien que me auxiliara. Si mi familia me comprendiera. Si viviera en una gran ciudad. Si solo pudiera empezar. Si fuera libre. Si tuviera la personalidad de algunas personas. Si no fuera tan obeso. Si mi talento fuera conocido. Si pudiera abrirme paso. Si pudiera librarme de deudas. Si no hubiera fracasado. Si supiera cómo. Si nadie se me opusiera. Si no tuviera tantas preocupaciones. Si pudiera casarme con la persona adecuada. Si la gente no fuera tan insensible. Si mi familia no fuera tan extraña. Si estuviera seguro de mí mismo. Si la suerte no estuviera en mi contra. Si hubiera nacido bajo otro signo. Si no fuera cierto que lo que tiene que ser será. Si no tuviera que trabajar tanto. Si no hubiera perdido mi dinero. Si viviera en un barrio diferente. Si no tuviera un pasado. Si tuviera una empresa propia. Si los demás me escucharan. Si... Y este es el mayor de todos ellos. Si yo tuviera el valor de verme tal y como soy en realidad, descubriría qué es lo que pasa conmigo y lo corregiría. Entonces, tendría la oportunidad de aprovechar mis propios errores y aprender algo de la experiencia de los demás. Pues sé que me ocurre algo que no está del todo bien, porque estaría donde debería estar si me hubiese pasado más tiempo analizando mis debilidades y menos buscando excusas para justificarlas. Encontrar excusas con las que explicar el fracaso es un pasatiempo nacional. El hábito es tan viejo como el ser humano y fatal para el éxito. ¿Por qué la gente se aferra a sus pobres excusas? La respuesta es evidente. Defienden sus excusas porque ellos mismos las crean. Toda excusa es hija de la imaginación. Y está en la naturaleza del ser humano defender lo que es producto del propio cerebro. Encontrar excusas es una costumbre profundamente arraigada. Los hábitos son difíciles de romper, sobre todo cuando ofrecen una justificación para algo que hemos hecho. Platón pensaba en esta verdad cuando afirmó: la primera y mejor victoria es conquistar el yo.
ser conquistado por el yo es, de todas las cosas, la más vergonzosa y vil. Otro filósofo pensaba en lo mismo cuando dijo: me llevé una gran sorpresa al descubrir que la mayor parte de la fealdad que veía en los demás no era más que un reflejo de mi propia naturaleza. Elbert Hubbard dijo: siempre ha sido un misterio para mí saber por qué la gente se pasa tanto tiempo engañándose a sí misma, creando excusas para justificar sus debilidades. Si ese tiempo se utilizara de una manera distinta, bastaría para curar la debilidad, y entonces no necesitaríamos de ninguna excusa. Antes de terminar, quisiera recordarle que la vida es un tablero de ajedrez, y el contrincante es el tiempo. Si vacila antes de mover, o descuida hacer el movimiento con prontitud, el tiempo le vencerá. Se juega contra un oponente que no tolera la indecisión. Es posible que hasta ahora usted haya tenido una excusa lógica para no verse obligado a exigirle a la vida aquello que usted mismo le ha pedido. Pero esa excusa ha quedado nula, porque ahora está en posesión de la llave maestra que abre la puerta de las cuantiosas arcas de la vida. La llave maestra es intangible, pero muy poderosa. Da el privilegio de crear, en la propia mente, un ardiente deseo de alcanzar una forma definida de riqueza. No hay ningún castigo por usarla, pero se ha de pagar un precio por no hacerlo. Ese precio es el fracaso. Si se la utiliza, en cambio, le espera una recompensa de proporciones enormes. Se trata de la satisfacción que nos produce conquistar el yo y obligar a la vida a entregarnos aquello que se le pide. La recompensa es digna de su esfuerzo. Está dispuesto a empezar y convencerse. Si todos estamos relacionados, dijo el inmortal Emerson, debemos conocernos. Para terminar, permítaseme decir, si todos estamos relacionados, nos hemos conocido a través de estas páginas.